Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Hoy tenemos bautismos en agua, si usted no se ha dado cuenta. Tenemos aquí a varios que han decidido tomar este paso. Levanten su mano todos los que se van a bautizar y quiero que les den un fuerte aplauso a todos. Estoy muy alegre de ver la obra de Cristo en sus vidas. Y sé que Él la va a ir perfeccionando hasta el día en que Él regrese. Tenemos un domingo lleno de expectativa. Jesús, es el primogénito de los muertos. Y nosotros también resucitaremos con Él un día en cuerpo físico. Lucas capítulo 24, verso 1. Esto es lo que sucedió el día que Jesús resucitó. Y dice así: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Verso 11. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. ¿Qué nos dice el pasaje? ¿A qué hora fue esto? Muy temprano en la mañana. ¿Quiénes fueron a la tumba? ¿Quiénes? Las mujeres. ¿Y qué sucede cuando llegan estas mujeres? ¿Qué dice que se encontraron estas mujeres? Que la piedra estaba a un costado, se había movido. Y dice que no encontraron ¿qué? El cuerpo del Señor Jesús. Dice que mientras estaban allí perplejas, asombradas de que no estaba el cuerpo, ¿quiénes aparecen? Dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. ¿Y qué le preguntan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y después que dice: Él no está aquí, ha resucitado. Y dice que le dicen: recuerden que Él les dijo. Y dice la escritura que ellas recordaron lo que Jesús les había dicho y que se fueron a decirle a los discípulos lo que habían visto y lo que había sucedido. ¿Y qué dice que pensaron y que dijeron los hombres? Verso 11. Que no les creyeron, que les pareció una tontería lo que estaba diciendo. Y en el verso 12, ¿qué hizo Pedro? Dice que se fue corriendo al sepulcro. ¿Y que qué? Se agachó y vio. ¿Y qué vio? Que no estaba ahí, que Jesús había resucitado. Quiero que pensemos en esto. Si estas mujeres van, llegan al sepulcro
y se quedan asombradísimas de que Jesús no está ahí. ¿Cuánta expectativa creen que tenían estas mujeres de que Jesús iba a resucitar? Ninguna, así es. Ellas fueron con la costumbre de poner estos perfumes al cuerpo de Jesús, pero no iban con este punto de Jesús ya resucitó. Y cuando llegan y le dicen, ¿a quiénes? A los discípulos, los que habían estado con Jesús durante 3 años, y les dicen que el cuerpo no está. Dicen que los discípulos dijeron, están locas. O sea, esto es tonto. ¿Cómo no va a estar? Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Pero ¿cuál era la expectativa de los discípulos de que Jesús iba a resucitar? ¿Todos juntos? Ninguna. Y yo creo que si nosotros hubiéramos estado dentro de los discípulos, hasta tarde nos hubiéramos levantado, ni nos hubiéramos acordado de que al tercer día Jesús iba a resucitar. Así que estas fueron las personas más cercanas de Jesús. Habían escuchado a Jesús, pero no había expectativa de que Jesús iba a resucitar. Realmente no habían visto ese tipo de poder. Jamás. Y esto me recuerda a una historia que leí hace un tiempo, la vida de un médico que le tocaba en sus primeros años de medicina estar cubriendo la guardia en la sala de emergencias. Y él relata que había sido un día difícil y que le tocaba quedarse en la noche en emergencias. Y emergencias pues es una y otra ¿qué? Emergencia. Y son muchas situaciones. Y dice que él está en la sala de emergencias tratando de tener la expectativa de que por favor que no sea una noche difícil. Y a medianoche, tipo 8 o 9 de la noche, dice que entra una familia corriendo desesperada con su hijo en brazos. Y le dicen, por favor, ayúdennos. Mi hijo acaba de sufrir un accidente y está muy delicado. Y dice que el médico agarra a todas las enfermeras, empiezan a hacer todo lo que tienen que hacer los médicos para estabilizar a este niño. Y tratan. Y el niño muere a causa de la gravedad de los golpes que había sufrido en el accidente. Y él relata, dice, jamás olvidaré lo que vi esa noche. Vi como la mamá entró al cubículo de emergencias, tomó a su hijo en sus brazos, lo cargó y decía, no puede terminar así. No puede terminar así. Dice que sintió una impotencia, se fue a un cuarto retirado y empezó a pensar, esto es a lo que me voy a dedicar, esto es lo que voy a hacer. Estábamos todo el equipo que se necesitaba, todo el personal que se necesitaba, y aún así no pudimos salvar la vida de este niño. Y él escribe, ese sentimiento de impotencia, frustración y dolor siguen hasta el día de hoy en mi vida. Y yo creo que muchos hemos sentido esa impotencia y esa frustración y ese dolor cuando hemos perdido a alguien importante. El rey Salomón escribió que Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Eso lo escribió en el libro de Eclesiastés. Y yo creo que esa es la razón por la cual surge esta frustración de que la muerte no debería tener la última palabra.
Esta cosa que sentimos cuando alguien se va y dices, ¿por qué? Hubiera querido tener más tiempo para poder decirle lo que sentía, para poder pasar más memorias con esta persona. Y es esta impotencia, no solo es la de este médico. Yo creo que la sentimos todos. Y no solamente cuando alguien se muere, sino también cuando perdemos a alguien que amábamos. Una relación que es destruida y que muere, que ya no tienes contacto con esa persona, que esta relación se derrumbó. Sucede cuando tienes un sueño y has apostado todo para que todo eso funcione y de la nada es destruido tu sueño. Se acabó esa oportunidad. Todo lo que habías esperado, imaginado, ya no va a suceder. Y quizá no lo decimos con nuestras palabras, pero sí decimos, la muerte, este rompimiento no debería de tener la última palabra. Y eso es lo que siento que cuando estaban ese viernes en la cruz, todos los discípulos y las mujeres viendo a Jesús, están viendo en el que han creído. Y no vieron a un Jesús que está clavado y de repente salir volando y que los clavos salgan volando para un lado y verlo a él triunfando como todos pensaban que quizás iba a ser. Se sintió que la muerte había ganado y que la muerte había tenido la última palabra. Así que ¿qué expectativa tenían si ellos habían pensado que la muerte había ganado? ¿Qué expectativa tenemos tú y yo en esta vida en la que vivimos si cada separación, cada muerte que tenemos, no tenemos expectativa? No tenemos expectativa de que un día volveremos a ver a los que han creído a Jesús cuando Él regrese. Quizás nunca te has puesto a pensar en cómo va a ser esta resurrección donde todos vamos a resucitar. Y el viernes le dije a todos los que nos reunimos en la noche de adoración que platicaran con su familia y pudieran hablar acerca de lo que era la victoria de Jesús a la muerte. Yo les decía a mis hijos, ¿se imaginan cómo vamos a resucitar todos? Jesús fue el primero y nosotros vamos a seguirle a Él. Y Jesús venció a la muerte. Y les estaba platicando y me estaban escuchando y les hice las mismas preguntas que les hice a ustedes ahorita. ¿Qué piensas? ¿Qué viste de este pasaje? Pero si no tenemos expectativa acerca de que hay resurrección, si nosotros realmente dudamos que Jesús resucitó, entonces la Biblia nos dice que nuestra fe es inútil, es vana. ¿Qué estamos haciendo si no creemos en la resurrección? Y no solo es porque tengamos fe en lo que dice la Biblia, pero también hay pruebas científicas y arqueológicas que dicen Jesús resucitó, hubieron testigos. Así que no es una fe donde digo, tal vez sucedió. Creo porque hubieron testigos. Creo porque hay pruebas. Ahora, esto es lo que sucede. Esto es lo que estamos viendo. Y ustedes pueden leer en los 4 evangelios este suceso y revísenlo. Y escuchen a los autores cada detalle. Pero yo quiero retroceder a Juan capítulo 11, donde Jesús revela que Él es la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque es precisamente
este tipo de situación la que Jesús enfrenta. Una situación donde hay dolor, lágrimas, preguntas. Y sin embargo, Jesús viene a revelarse y dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero no solamente dice un título padre que es Él. Y eso es lo que creo que el Señor quiere que el día de hoy entendamos, porque Él cambió la forma de entender la vida, la muerte y la resurrección. Y si Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, entonces la resurrección no fue solamente un evento. La resurrección es una persona. Jesús es la resurrección. Juan capítulo 11, verso 17 dice: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Escuchan el tono de frustración? ¿Escuchan el tono de impotencia? ¿Escuchan el reclamo de una hermana enterrando a su hermano? Verso 22 dice: aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Es esta escena de impotencia, es esta escena de dolor. Pero necesitamos reconocer que todos tenemos un problema en común. ¿Cuál es ese problema? La muerte. Si le ha tocado estar en un funeral donde la gente empieza a decir: lo que todos tenemos seguro es la muerte. Todos vamos a morir, lo tenemos seguro. Así que es un problema que tenemos en común. Y acabamos de leer en esta historia cómo está Marta llorando, está María llorando, los amigos están llorando. Y más adelante en el verso 35 vemos que Jesús lloró. Y para nosotros es importante entender que el cristianismo no niega el dolor humano. Jesús no llegó diciendo: oigan, dejen de llorar, todo va a estar bien, ahorita voy a resucitar a Lázaro. Jesús no llegó con ánimo y así como: miren, qué bueno que están llorando para que vean que van a resucitar y ahora se van a poner bien felices. Esa no fue la actitud de Jesús. La actitud de Jesús fue que tuvo empatía con las hermanas, con la gente que está. El apóstol Juan escribe y nos muestra la vulnerabilidad y el dolor de cada persona, el tono de molestia, de frustración. La muerte es el gran enemigo de la humanidad. ¿Se han dado cuenta? Por todos lados, la muerte es el enemigo de toda la humanidad. Y aunque tratamos de ignorarla, está presente en todas partes. Muertes físicas, muertes en las relaciones, muertes en nuestros proyectos. Se acaban, se terminan. La muerte afecta profundamente.
cada vez que tengo la oportunidad de oficiar en un funeral, entiendo que esta separación, ninguna separación va a ser fácil. Y he visto la paz de Dios obrar en los corazones y dices, wow, qué impresionante que Dios pueda traer paz, pero al mismo tiempo es un vacío. Es algo que va más allá de lo que puedes expresar. La muerte es nuestro enemigo, porque no fuimos diseñados para morir, porque Dios puso eternidad en el ser humano. Primera de Corintios capítulo 15 verso 26 dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Yo quiero preguntarte antes de seguir, ¿tienes expectativa de que Dios puede hacer algo que solamente Él puede hacer? Que lo imposible se vuelve posible a través de Él. Tal vez tú te has rendido. Tal vez te has rendido con tu carácter. Tal vez te has rendido con tus adicciones. Tal vez te has rendido con tus hijos. Tal vez te has rendido con tu pareja. Tal vez te has rendido con la sanidad en tu cuerpo. Y lo único que has aceptado es, bueno, así es. ¿Se ha muerto la expectativa de una segunda oportunidad, o una tercera oportunidad, o una cuarta oportunidad? Estamos rodeados de pequeñas muertes, pero en medio de ese mundo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y cambió la historia para siempre. Así que lo que vemos hoy es que Jesús no solo resucita, Él es la resurrección. Acabamos de leer que Jesús resucitó, pero Él no había dicho yo voy a resucitar solamente. Él dijo yo soy la resurrección. Y quiero que mastiquemos esto, porque cuando estaba estudiando este pasaje, pues en todo el tiempo que a veces uno lleva escuchando esta historia de que Jesús resucitó, pues sí, lo entiendes, pero no te das cuenta lo que Jesús realmente está hablando con Marta. O sea, Marta acaba de perder a su hermano y está llorando, y hay frustración. Y cuando Marta habla con Jesús, ella cree algo, porque ella le dice: no, yo creo que mi hermano va a resucitar en el final de los tiempos. O sea, Marta tiene la teología correcta. Ah, sí, vamos a resucitar en el día final, pero está incompleto. No es todo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: yo soy la resurrección. Marta estaba hablando de una fecha, pero Jesús le muestra a una persona. Y yo creo que muchos cristianos a veces pensamos en una fecha. Un día voy a resucitar con Cristo. Y Cristo nos está diciendo: no, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. La resurrección no comienza cuando morimos. La resurrección comienza cuando nos encontramos con Cristo. Y eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia toda nuestra historia. Porque si yo estoy pensando que voy a resucitar y que tengo vida eterna hasta el día en que Él regrese, o cuando yo muera y Él regrese y otra vez, ahora sí en el cielo comienza mi eternidad, estamos muy errados en eso. La vida eterna comienza el día que tenemos un encuentro con Cristo. La resurrección de nuestro espíritu comienza cuando tenemos este encuentro. Efesios capítulo 2 verso 1 dice: antes ustedes estaban muertos
a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y si estábamos muertos, ¿qué necesitamos? Vida. Y dice el verso 2: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Verso 4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos ¿qué? Muertos por causa de ¿qué? De nuestros pecados. ¿Qué dice? Todos juntos: nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces resurrección comienza el día que nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y qué increíble privilegio tenemos de tener vida el día de hoy y celebrar un año más de resurrección. Pero no solo es una fecha, es algo que experimentamos cuando Jesús entra a nuestra vida y lo recibimos. El pastor y autor Eugene Peterson dice: vivimos en un mundo acostumbrado a la muerte, pero Jesús vino a enseñarnos a vivir en resurrección. Lo voy a volver a repetir: vivimos en un mundo acostumbrado a la muerte, pero Jesús vino a enseñarnos a vivir ¿en qué? En resurrección. Y aquí es donde quiero terminar los últimos minutos que me quedan. Porque cuando leí esta frase, es verdad, estamos tan acostumbrados a la muerte. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, no hay de otra. Y Jesús dijo: no, yo soy la resurrección. Y Él intervino en muchas situaciones y nos mostró lo que no era posible solo a través del Espíritu de vida. Vivir en la vida de resurrección es lo que Jesús nos enseñó. ¿Cómo vivo en esta vida de resurrección? Romanos capítulo 8 verso 11 nos dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ¿en quién? En nosotros. El mismo que resucitó ¿a quién? A Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y ustedes pueden leer en 1 Corintios capítulo 15 todo lo que tiene que ver con la resurrección. Los animo a leerlo y vean la resurrección física. Pero hoy no voy a hablar tanto de la resurrección física, quiero hablar de esta resurrección que experimentamos por el poder del Espíritu Santo. Porque dice que ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que vive en todo aquel que ha creído en Jesús. Y esto es algo de lo que a veces no hablamos o no creemos: el poder de resurrección en cada creyente. No es una metáfora, literalmente es que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Una definición de ser cristiano sería ser guiado por el Espíritu de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que nuestra vida está llena de otras cosas, cuando nosotros vemos que nuestra vida no se parece a Jesús, entonces el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Hace unos domingos estuvimos estudiando cómo Jesús dijo que Él era el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es la puerta,
que Él es el buen pastor. Y en cada una de estas declaraciones, Jesús está hablando de otras cosas donde dice: yo soy el único que puedo llenar. En Juan capítulo 7, Él está diciendo que si nosotros creemos en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y Él dice, se refiere al Espíritu Santo, y dice: pero aún no pueden porque aún no ha venido. Todavía no ha venido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo los va a llenar. Y del interior van a correr ríos de agua viva. Y cuando nos acercamos a Cristo, cuando tenemos este encuentro, pensamos que esta vida de resurrección se trata de apechugar, de ni modo, tengo que acomodarme. No, pues ser cristiano es cumplir cosas y batallamos y nos conformamos. Si eras una persona que tomaba muchísimo alcohol, dices: no, pues antes no sabes, o sea, yo me tomaba, no sé, 3 paquetes de cervezas, pero hoy ya solo me tomo uno. Ahí la llevo. Y entonces pensamos que se trata de como que Dios ahí nos está echando la mano y ayudando. Y no se trata de tratar de cumplir. Es que Dios no nos está echando la mano. Dios envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos ser llenos de su Espíritu y que pudiéramos parecernos a Él. Cuando vivimos en el espíritu de resurrección, literalmente nos parecemos a Jesús. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Habita en ustedes. ¿Por qué nos conformamos a vivir nuestro cristianismo como si no hubiéramos resucitado? Es más, a veces recibimos a Cristo en nuestro corazón y estamos como las mujeres y como los discípulos. Al día siguiente se miran al espejo: no, pues no cambió nada, estoy igualito. No tenemos expectativa de que Dios ha hecho una obra en nosotros. Y sabemos, quizás nos hemos acostumbrado a conocer algunos pasajes de la Biblia y a estar involucrados en alguna actividad en la iglesia, pero nos cuesta mucho cuando tenemos una discusión con alguien y terminamos siendo groseros con esa persona y somos orgullosos. Y en lugar de que haya humildad en nuestros corazones, queremos ganar el argumento y que sepan: yo tengo la razón y yo sí sé. Y vemos a Jesús. La descripción es que fue como un cordero al matadero y no abrió su boca. Es muy diferente a lo que a veces nosotros decimos que nos parecemos y que somos cristianos. Yo sé que nos gusta el título, soy cristiano, porque nos hace sentir que pues ya lo hicimos, ya estamos bien con Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que cuando somos llenos del Espíritu Santo, damos un fruto. O sea, el Espíritu Santo produce un fruto en nosotros. Y entonces esta vida de resurrección tiene sentido. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice esto: así que les digo, vivan por el Espíritu
y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero ¿qué? Si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien. Y el apóstol Pablo nos deja esta lista para que podamos todos evaluar y decir: hey, ¿en dónde estoy? ¿En las obras de la carne? ¿O hay un fruto que el Espíritu Santo está produciendo en mi vida? Y dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Y estas tres están relacionadas con todo lo que es el cuerpo y la impureza sexual o la sexualidad. Y después dice idolatría y hechicería, que tiene que ver a dónde se va el corazón, a quién estamos adorando. Y después dice odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y nos deja ver a todos: hey, si tú dices que has resucitado en Cristo Jesús, que has nacido de nuevo, que has tenido un encuentro con Jesús, pero estas son las obras en las que tú vives y caminas, no en una que caíste, que pecaste y te estás arrepintiendo, en las que vives. Dice: les advierto ahora, como antes lo hice. ¿Qué dice? Que los que, ¿qué dice? Practican. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice: es que ustedes estaban muertos, pues porque están viviendo en todo esto. A causa de estos pecados ustedes no tienen vida, y solamente cuando viene Jesús e interviene en nuestra vida podemos ser resucitados y hay vida en nuestro interior. Y no se trata de que yo soy muy emocional, muy emotivo, le echo muchas ganas, soy muy optimista. Lo que se ve es que nos parecemos a Jesús. No, es que yo ahí la llevo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que se parezcan al Hijo de Dios, que se parezcan a Jesús. Verso 22. En cambio, el fruto del Espíritu, y no es los frutos, dice que es el fruto. Este fruto que tiene o que está ligado con todas estas características. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, humildad y dominio propio. Dice: no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando estaba leyendo todo eso dije: pues ¿cuántas veces nos preguntamos y decimos: ¿cómo está el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Cómo se ve el amor en mi vida? ¿Cómo se ve la bondad en mi vida? ¿Cómo se ve la fidelidad en mi vida? ¿Cómo se ve la mansedumbre o la humildad en mi vida? ¿Cómo se ve el dominio propio en mi vida? ¿Cómo se ve la paz en mi vida?
¿Cómo se ve la alegría o el gozo en mi vida? Y yo creo que esto habla mucho más de las buenas intenciones y las ganas que queremos echarle para ser cristianos. Yo creo que la meta de todos nosotros es que todos los que nos conozcan, cuando nos vean, puedan decir: híjole, esta persona sí es diferente, tiene algo, es diferente. Y si esa persona tiene alguna referencia de qué es la vida cristiana, que pueda decir: esta persona se parece a Jesús, habla como Jesús. No estoy hablando que tenga conocimiento, estoy hablando que tiene una actitud de humildad, que se parece a Jesús. El pastor Timothy Keller dijo: la resurrección significa que el poder del futuro ya ha irrumpido en el presente. Yo quiero que pensemos esto, porque lo que un día vamos a experimentar en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo glorificado, no es a lo que nosotros tenemos que estar esperando. Nosotros podemos vivir en la resurrección el día de hoy, porque nuestra vida ha resucitado, porque estábamos muertos en nuestros pecados, porque ya no vivo en el pecado, porque estoy y yo no produzco el fruto. ¿Quién produce el fruto? El Espíritu que vive en mí. Así que la buena noticia es que no solamente nos vamos a ir con el Señor un día. La buena noticia es que nuestra vida eterna comienza aquí en la tierra y podemos vivir diferente el día de hoy. Y no con esta cosa de: ay, no, pues es que yo ando a medias. Qué increíble que podamos celebrar la victoria de Jesús el día de hoy, pero su victoria es en cada uno de nosotros. Cada día hay una victoria en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes que Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado? Su espíritu en nosotros. ¿Sabes que Dios nos ha dado amor para vivir como Cristo y servir al prójimo? Y el dominio propio para caminar en obediencia. Así como Jesús le preguntó a Marta, la pregunta de Jesús para ti y para mí es: ¿crees esto? Creer esto es confiar en que nuestra vida no es lo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Estamos muy abajo de este poder de la vida de resurrección. Estamos sobreviviendo como cristianos. Ahí la llevo. Híjole, me cuesta leer la Biblia. Me duermo leyendo la Biblia. Me cuesta no enojarme con mi pareja, con mis hijos. La pregunta es, igual que a Marta, ¿crees que Jesús es la resurrección y la vida? Y que el día que tú y yo nos encontramos con Él, Él nos resucitó y su Espíritu vive en nosotros. Y su Espíritu nos da el poder para vivir una vida. Él dijo que
una vida plena, una vida abundante. Juan capítulo 10 dice que Él vino a darnos vida en abundancia. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Así que antes de ser testigos de el paso del bautismo en agua que van a dar cada una de estas personas, yo quiero que meditemos el día de hoy. Que digamos, creo yo que Jesús me ha resucitado. ¿Estoy yo viviendo la vida plena de Jesús? ¿O sigo yo en la tumba, vivo pero sepultado? El poder de la resurrección no es que yo ande gritando y haciendo muchas cosas. El poder de la resurrección es que yo me parezca a Cristo. El poder de la resurrección es que el fruto del Espíritu se vea en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, con mis enemigos, con los que son buena onda, con los que son mala onda. Jesús vive en mí. Jesús vive en mí. Él ha resucitado. Dejemos de estar esperando una fecha. Conozcamos a la resurrección y a la vida que vive en nosotros, y que de nosotros fluyan ríos de agua viva, y que cuando nos vean a nosotros vean el gozo del Señor, y que cuando nos vean vean la paz de Cristo, y que cuando nos vean vean la humildad del Señor, y que cuando nos vean y vean el dominio propio en nosotros. Jesús ha resucitado. La tumba está vacía porque no fue un evento. La tumba está vacía porque Jesús es la resurrección y la vida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Padre, no se trata de ser más educados, ser mejores cristianos porque nos portamos bien. Es que estamos llenos de ti, llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo. Anhelamos esta llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú dijiste que no nos embriagáramos con vino, en lo cual hay disolución, sino más antes seamos llenos de tu Espíritu Santo. Y yo creo que eso aplica para muchas cosas. Estamos buscando llenarnos de muchas cosas, llenarnos de placeres, llenarnos de éxito, llenarnos de satisfacción, llenarnos de que somos capaces, llenarnos de que somos inteligentes, llenarnos de que somos físicamente atractivos, llenarnos de que tenemos una familia increíble, buena, llenarnos de que nuestros hijos son exitosos, llenarnos de que nos va bien. Queremos llenarnos de tantas cosas. No se embriaguen de vino. ¿De qué nos estamos buscando embriagar? ¿De qué nos estamos buscando llenar? De estas cosas del mundo. Si no lo hagan, llénense del Espíritu Santo. Yo quiero orar y pedir para que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahí donde estás. ¿Y qué puedo hacer? Pedro les dijo en Hechos capítulo 3: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Cristo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo?
pero has estado viviendo en pecado. Quieres ser lleno del Espíritu Santo, pero te sientes que ahí la llevas y que pues Dios sabe tus intenciones. Dile: Señor, ya no quiero estar en mis pecados. Envía tu Espíritu Santo y llénanos esta tarde. Yo no puedo hacer esta oración por ti. Es algo que tú tienes que desear, es algo que tú tienes que querer. Jesús dijo que era mejor que Él se fuera para poder enviar a su Espíritu que habitara en nosotros, al Consolador, al Ayudador, al que nos llevaría a toda verdad. No sigas viviendo una vida sin la llenura del Espíritu Santo. No sigas viviendo esperando: ay, un día va a venir Jesús y nos va a resucitar. Qué bueno que tengamos el deseo que Él regrese, pero vivamos como Él vivió aquí en la tierra.